Este es un mensaje, un llamado para poder reedificar un altar. Y vemos nosotros a través de la Biblia, y más que todo nos enfocamos en el Antiguo Testamento. Si nosotros comenzamos a estudiar y a visualizar acerca de las personas que edificaron un altar, por ejemplo, en el caso de Noé, dice que después del diluvio, después de que la tierra estuvo en juicio, en señal de gratitud, lo primero que hizo Noé al salir del arca, dice que hizo un altar para Dios. Y ese altar ofreció su respectiva ofrenda y a lo mejor de agradecimiento para Dios de haberlo guardado de ese juicio que estuvo sobre la tierra. También encontramos a Abraham, que después en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le da la promesa, teniendo él unos 75 años aproximadamente, él al recibir esa promesa decide accionar su fe y decide edificar un altar para poder constatar, consolidar, accionar en fe acerca de la promesa que Dios le había dado de tener una descendencia, un hijo. Y también más adelante encontramos, y es donde yo quiero llegar también, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando Elías desafía a los profetas de Baal. Y es ahí donde dice que Israel, vemos que mencioné acerca de los altares anteriormente, y habla que Israel tiene el conocimiento, pero en esta época, cuando está bajo el gobierno del rey Acab, Israel estaba entregado al paganismo, es decir, que iba en pos de dioses ajenos, en pos de Baal, ofreciendo sacrificios a Baal. Entonces Dios, que es un Dios celoso, está viendo eso. Y vemos que tiene que levantar a un hombre, el profeta de los elementos, a Elías, para poder desafiar a toda una nación, para poder volver el corazón del pueblo y enfocarlo a Dios nuevamente. Ahí donde tú estás, en la comunidad donde tú vives, si tú eres un creyente, Dios te ha posicionado allí con un propósito. Me llama la atención que cuando Pablo con sus compañeros llega a una determinada región, dice, y estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Tú eres un agente de cambio. Dios te ha dado el poder. La única institución sobre la faz de la tierra que es más poderosa que cualquier otra es la iglesia, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ti está Dios, en ti está el Espíritu de Dios. Has sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces, si tú estás en un lugar, no importando el vandalismo, la delincuencia o los pecados que ahí se practican, pero donde quiera que haya un cristiano, esté el gobierno de Dios en ese lugar. Entonces, Dios te ha llamado a ese lugar para poder hacer un cambio, al igual que Elías, porque tienes el conocimiento, tienes la palabra, tienes a Dios. Dios te ha transformado, eres una nueva criatura. Ahora vives en el Espíritu. Y lo que nosotros encontramos acá en primer lugar es que Elías tiene que tomar una decisión. Está en ti si te quieres quedar de brazos cruzados o decides doblar rodillas también. Y vemos que después de tomar la decisión, Elías también ve la necesidad de que tiene que haber un arrepentimiento, de dejar de hacer las cosas malas. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. No importa si es pequeño o es grande. La mentira es pecado, al igual que el adulterio, al igual que el homicidio, al igual que la brujería, al igual que cualquier otro pecado. Entonces, para Dios no hay pecado pequeño, chiquito, micro, nano, sino que para Dios pecado es pecado. Y ante los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Dice la Biblia, sus ojos ven y sus párpados examinan. Todo el mundo está bajo esa mirada del Eterno, que Dios lo ve todo, ve las intenciones del corazón aún antes de tú exteriorizarlas y materializarlas. Dios es increíble. Entonces, vemos que Elías también se ve que tiene un celo por Dios. Dice solamente yo he quedado, aunque más adelante nosotros vemos que había un remanente de los cuales no habían doblado rodillas a Baal. Entonces tú no estás solo, tú no estás sola. Hay más pueblo de Dios disperso donde tú vives o sobre la faz de la tierra.
pero somos llamados agentes de cambio, que donde hay un cristiano hay un clamor, hay una oración, y es por eso un llamado a reedificar el altar. Y lo tercero que vemos es que también dice Elías: preparemos el altar, preparemos, hagan la zanja, llénenla con cántaros de agua, y también pedaceen el animal, traigan el holocausto. Y es que en tercer lugar debemos de entender que en el altar, el sacrificio, tenemos que ser nosotros. ¿Quién es el que va a pagar el precio para estar a la 1 de la mañana doblando rodillas, clamando, intercediendo para que en tu comunidad las personas conozcan de Dios, para que los enfermos se sanen, para que haya liberaciones? Alguien tiene que ser el holocausto en este altar. Alguien tiene que pagar el precio en este altar. Y ese, mi estimado hermano, hermana, amiga que está viendo, somos nosotros. El llamado para reedificar el altar, primero, tiene que tomar una decisión. Segundo, tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque también encontramos que cuando trataban de acercarse al tabernáculo a presentar ofrenda a Dios, muchas veces le traían lo dañado, lo que estaba malo, quizás aquel animalito que estaba defectuoso, y Dios por medio del profeta le dice: dénselo a los príncipes para ver si ellos lo reciben así. Para Dios hay que darle lo mejor, y tu vida es lo mejor que puedes darle, pero una vida en arrepentimiento, desprendido totalmente del pecado y viviendo para Dios absoluto y entregadamente para Él. Entonces, cuando está en el altar este holocausto, ¿qué es lo que va a pasar? Dios responde. Dios decide mandar el fuego por el cual Elías estaba clamando. Y a raíz de todo esto aprenden a los profetas de Baal, y vemos que hay un cambio, el ambiente es transformado, hay un avivamiento en Israel. Lo mismo sucedió cuando Nehemías quería ir a reedificar la ciudad y reedificar los muros. Después de que se propuso esto de parte de Dios, y Dios le concedió el viaje, y Dios le facilitó todo lo que tenía que necesitar, al final, después de la reedificación, el resultado de la reconstrucción es un avivamiento. Pudiera ser que en tu familia eres el único cristiano, pero si tú tomas la decisión, si tú te arrepientes de corazón, y si tu vida es el holocausto que está en el altar, tenlo por seguro que el fuego de Dios va a descender sobre tu vida, y lo próximo que va a provocar ese resultado es que va a venir un avivamiento a tu familia, a tu comunidad, por lo que estés pidiendo. Los enfermos sanarán, los oprimidos serán puestos en libertad, pero alguien tiene que hacerlo. Todo lo que perdiste en el altar se recupera en el altar. Si ya llevas semanas, meses o años, si es posible, que no sientes la presencia de Dios, que no hablas en lengua, que no estás sintiendo que vives la vida en abundancia que Dios dice en su palabra, pues este es un llamado que Dios te está haciendo para volver a reedificar un altar. Los hombres en la Biblia hicieron un altar con el propósito de acercarse a Dios, de establecer contacto con Dios, y eso es lo que tú haces en tu intimidad, en el lugar secreto donde nadie te ve, pero Dios sí te está viendo, donde tú tienes ese tiempo a solas con Dios. Es importante hoy en día, más que cualquier otra cosa, volver a la intimidad con Dios, y a aquel lugar donde tú orabas, estudiabas la palabra, meditabas, adorabas a Dios, está quizás con telarañas, polvoso, está encerrado, está apartado, quizás en tu mente hasta se te olvidó. Es tiempo que comiences, al igual que Elías, a preparar este altar para que el fuego de Dios descienda a tu vida y también pueda bendecir a los que están alrededor tuyo. Lleva esta palabra a tu corazón y también a la acción. Que Dios te bendiga.